שלום, חברים יקרים. שלום, שלום לכולם, מה שלומכם? כיף לראות אתכם. Hola, queridos amigos. Hola a todos. Qué bien veros. Sí, estamos encantados de veros, de la oportunidad que tenemos de estar juntos, unirnos y atraer la luz que reforma. Hoy tenemos una festividad espiritual. Celebramos una gran luz, el día 33 del recuento de Omer. Y diría que hay aquí una parte práctica para nuestra vida en la decena. Hoy celebramos una transición que tiene lugar en nuestro desarrollo, que ha sido hasta ahora desde arriba hacia abajo y ahora desde abajo hacia arriba. Y pensemos que nos acercamos a un congreso. Al final de este mes tenemos un congreso especial. Así que vamos a ver cómo poner en práctica estos principios. Sí, queremos sumergirnos en las palabras de Rab acerca de qué son estas celebraciones, estas fiestas en la espiritualidad, sobre todo hoy que es Lag BaOmer. Rab dice, aprendemos que el principio de la creación es el deseo de beneficiar a sus criaturas, y por eso surgieron las 4 fases de la luz directa: los mundos, la ruptura de los mundos, la corrección de los mundos de Biyah y después el alma de Adam Rishon, que también creció, este alma creció y se rompió. Y de toda esta gran preparación, tanto en los mundos como en el alma, tenemos que regresar al estado corregido. Si reunimos todos estos fragmentos, alcanzamos el entendimiento, la comprensión de la creación, del Creador, de su plan, y nos volvemos como Él, lo cual es el objetivo, es la meta. Y en este proceso atravesamos diversas etapas. Hay etapas en las que debemos esforzarnos para conectar, para reunir estos fragmentos en la medida en que nos presionemos para estar lo más unidos posible en mente y corazón. Entonces despertamos la luz que reforma en esa misma medida, y ella actúa sobre nosotros y nos ayuda a conectarnos correctamente. Y hay momentos en los que no logramos conectarnos bien o acercarnos unos a otros, y entonces la luz superior actúa según el plan de la creación. Es decir, si nos retrasamos con respecto al plan, la luz presionará más, sentiremos más problemas y sufrimientos en nuestra existencia. Y eso también nos acerca, pero no de la forma deseada, ni a nuestro parecer, ni al parecer del Creador, aunque la corrección se lleve a cabo. Y además hay procesos especiales en tiempos llamados festividades, festividades, celebraciones, Moadim en hebreo, que son iluminaciones especiales y distintas que se revelan con cierta frecuencia. Días, noches, semanas, festividades, son nombres de luces que brillan desde arriba y nos empujan, nos atraen hacia la corrección. Y nos empujan hacia la corrección y debemos saber cómo utilizarlas. Y en estas correcciones distinguimos especialmente esta corrección que es la de Egipto, la salida de Egipto,
la apertura del Mar Rojo, cómo se partió el Mar Rojo, el Arbut, la garantía mutua y la preparación para recibir la Torá. Hay muchas etapas, pero principalmente la salida de Egipto, que es antes de Pesaj. La festividad de Pesaj es el inicio de la libertad, donde alcanzamos vasijas de otorgar con el fin de otorgar, Hafetz Chesed. Y luego corregimos estas vasijas hasta Lag BaOmer, el 33º día del recuento, completando las vasijas de otorgamiento, y por eso se llama tiempo de pequeñez, con todas sus leyes. Y a partir del Lag BaOmer comienza la corrección de las vasijas de recepción para que sean recepción con el fin de otorgar. Es decir, que ya sean en Gadlut, hasta que corregimos todas las vasijas y seamos capaces de recibir toda la luz, lo cual se llama recibir la Torá. Y es importante conocer estos pasos, hablar de ellos, porque así despertamos las fuentes superiores para que influyan sobre nosotros, que trabajen sobre nosotros y nos hagan avanzar hacia la santidad. Sí, porque con eso, hablando de todo esto, despertamos estas fuentes superiores. Rab nos describe este proceso espiritual que empieza con salir del ego, simbolizado en el éxodo de Egipto. El ego sabemos que es simbolizado por Egipto. Entonces comienza ese éxodo, comienza esa salida en Pesaj. Y ahí después empieza el recuento de Omer, que es un proceso para corregir nuestros deseos. Como Rab explicó, al nivel de otorgar con el fin de otorgar es el éxodo de Egipto hasta el 33º día del recuento de Omer, y desde el 33º día en adelante trabajamos con la recepción con el fin de otorgar, hasta llegar a la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la recepción de la Torah. Y todos estos 49 días corresponden a las 49 sefirot que tenemos que corregir desde el éxodo de Egipto. Esto es así en general. ¿Y qué ocurre en Shavuot? En Shavuot recibimos la Torah, recibimos la luz que reforma y podemos comenzar a trabajar con nuestros deseos a un nivel más profundo. Entonces es todo un recorrido por el que tenemos que ir, y queremos escuchar a Rav como nos dice que es bueno que hablemos de todo ello, porque por medio de esto despertamos la luz. Y eso es lo que hace único nuestro camino, que aprendemos acerca de estos estados superiores, deseamos despertar la luz para que nos acerque a ellos y ella nos ilumina en práctica. Y ahora queremos leer un fragmento de las fuentes y os invitamos a todos a que preparéis preguntas que nos ayudarán a seguir con esta lección. Podéis enviarlas al sistema Arbut con el botón que hay ahí, o también en directo. Trataremos de contestarlas. Queremos empezar ahora con el fragmento 1. Rabash nos escribe acerca de Shavuot y en general sobre el recuento de Omer. Y aquí que llega la fiesta de Shavuot, que es el tiempo de la entrega de nuestra Torah. Bueno, quizá va a explicar después lo que es Omer. ¿Sí? Sí. Bueno, leamos. Aquí que llega la fiesta de Shavuot, que es el tiempo de la entrega de nuestra Torah. Sabemos que Shavuot es el estado de Malhut en los mundos y el corazón en el hombre, tal como la interpretación de mi padre sobre el séptimo templo, ya que el séptimo templo se deriva de las palabras Shevi,
en mí. Con esto Shebih, aquel que está en mí, significa que el Creador reviste el corazón del hombre, se reviste del corazón del hombre, y este es el tiempo que se puede interpretar como entrega de la Torah, que reviste el espíritu del hombre, y por eso se llama Shavuot. Y también se le llama entrega de la Torah, porque la Torah se reviste entonces en los corazones de cada uno de todo Israel, que durante la cuenta de Pesach hasta Shavuot es el estado de la purificación de los kelim, que es el estado de la purificación del corazón y la mente. Cuando los kelim están listos, se recibe el estado de la Torah. Por eso, antes de Pesach, hubo una preparación de la purificación de los kelim a nivel de fe, llamado estado de mitzvah. Y por medio del éxodo de Egipto, lograron el estado de la fe, según yo soy el Creador, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y después de Pesach comienza el trabajo de la purificación a nivel de preparación de la recepción de la Torah. Y cuando la Torah se reviste del espíritu del hombre, entonces se le llama Shavuot, con el nombre de tiempo de entrega de nuestra Torah. Sí, bonita descripción del proceso que atravesamos. Como explica aquí, y suena muy atractivo. Piénsalo, el estado en el que el Creador se reviste con nuestros deseos y los llena. Y en la medida en que la intención es de otorgar, puedes sentir al Creador. Y de camino hasta ahí, como leímos, atravesamos dos etapas. Está la etapa donde purificamos las vasijas, esa es la primera. Y después está esta transición desde estas vasijas de otorgar con el fin de otorgar, que es la primera fase, y que se llama también aquello que odias, no se lo hagas a los demás. Ahí es la primera fase, corregimos las vasijas, nadie daña, y después de que adquirimos la corrección, llegamos a la segunda etapa, que es la corrección de las vasijas, que es recibir con el fin de otorgar o la puesta en práctica de la Torah o ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto culmina con Shavuot. Y después Shavuot, ¿eso es todo? ¿Ya estamos corregidos? ¿Todo se acaba? Sí, estamos corregidos en ese grado. Es importante entender que Hag, fiesta en hebreo, viene de la palabra revolver, dar como una vuelta a otro ciclo. Y aquí el proceso que se describe en Pesach y Shavuot, y por cierto, hay una fase muy importante aquí que describe que antes de Pesach hubo una preparación en la purificación de las vasijas con fe, llamado precepto. En ese estado preparatorio, en donde primero tenemos que adquirir esa cualidad llamada fe, y entonces ocurre el éxodo de Egipto, hay preparación, adquirimos la fe y después recibiremos la Torah en Shavuot. Ahora queremos ver el vídeo número 2 y después iremos a vuestras preguntas. Así que adelante, encended los signos de interrogación. Rav nos va a decir, entre tanto, ¿qué es lo que hace especial
al Lag BaOmer en lo que respecta a la corrección de las Sfirot y por qué celebramos. Hoy celebramos Lag BaOmer. Lag significa que terminan las vasijas de otorgamiento, Ges, Gvura, Tiferes, Netzach, Hod. Dentro de Hod está Hod de Hod. Y ahí comienza la tarea de corregir las vasijas de recepción para que operen con el fin de otorgar. Desde Hod de Hod hasta Malhut. El Hod que hay en Hod hasta Malhut. Y por eso son 33 días en total. Lag significa 33, que son correcciones de Hafetz Gesed, deleitado en misericordia, el tiempo de Katnut, el grado de Binah, que se adquiere sobre las vasijas con las que se salió de Egipto. ¿Y por qué es una fiesta? En primer lugar, porque nos preparamos bien para corregir todas estas vasijas en Katnut. Y a partir de ahí entendemos que también podemos llegar a conseguir Gadlut. ¿Qué significa que solo corregimos una parte de las vasijas? No, eso es incorrecto porque no hay parcialidad o una parte solo en la espiritualidad. Corregimos todas las 10 sefirot del alma de Adam Rishon, pero bajo la modalidad de otorgar con el fin de otorgar. Por eso, si hemos corregido todos nuestros deseos en otorgar con el fin de otorgar, ciertamente podemos llegar a recibir con el fin de otorgar. Y por lo tanto es una festividad. Y de ahí en adelante tenemos que estar más conectados, más entregados los unos a los otros y juntos preparar la vasija para recibir con el fin de otorgar. Y recibir la luz así se llama la recepción de la Torah, Matan Torah. La luz de la Torah es la luz de Jochma que se recibe en vasijas de recepción corregidas. Y luego hay una etapa más, la fase 2. Aún así, el punto del Lag BaOmer es un punto crítico, es la frontera exacta entre otorgamiento y recepción. Y por eso celebramos esta festividad. Y junto a eso podemos entender el evento histórico de que en Lag BaOmer muriesen los 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva. En 12.000 pares de alumnos. ¿Por qué murieron? Porque dejaron de tratarse con respeto unos a otros. Dejaron de tratarse de forma considerada unos a otros. Y estas son correcciones que debe haber una ruptura antes de la corrección final. Lag BaOmer simboliza conexión y unidad, como todas las fiestas de Israel que hablan de la separación y de su reparación. Cuando las vasijas se completan, son merecedoras de la Torah. Entonces, aquí Rab explica que tenemos que hacer 49 correcciones de las 7 Sfirot hasta Malhut, y en cada Sfira corregimos las 7 Sfirot inferiores, y 7 veces 7 tenemos 49. Y en el día 33, Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, llegamos hasta Hod. La Sefirá Hod significa Malhut, y entonces 28 correcciones han transcurrido, y hasta el día 33 de Omer tenemos 5 días,
Ges Yura Tiferet Netzach Hod. Y en Hod, sí, por eso, como Rab explica, llegamos a Hod en Hod, Hod de Hod, Malhut, que representa el comienzo de las vasijas de recepción. Y eso es lo especial del Lag BaOmer, que empezamos la corrección de las vasijas de recepción, porque hasta ahora nos ocupamos de las vasijas de otorgamiento, de corregirlas. Mac 11. Во время праздника Лаг Баомер на нас действуют особые света, y мы должны научиться ими пользоваться. En el video anterior, Rab dijo que durante el Lag BaOmer hay luces especiales que trabajan sobre nosotros y que tenemos que aprender a utilizarlas. ¿Qué significa? ¿Tenemos que hacer algo especial? ¿Algo diferente a lo que hacemos normalmente? ¿Qué significa utilizar esas luces? Sí, eso es algo muy importante que Rab describe. Todas las festividades, los días especiales, todos esos hitos, no son solo días especiales, sino discernimientos en nuestro desarrollo espiritual. Y simbolizan, como escuchamos de Rab en el clip, simbolizan distintos tipos de iluminaciones que trabajan sobre nosotros. Como dijimos, sabemos que este proceso es desde arriba hacia abajo. En cuanto a etapas del desarrollo, sabemos que hay causa y efecto. ¿Y cuál es el propósito de nuestro estudio? Es para que alcancemos algún tipo de cambio interno, que es algo que no vamos a poder hacer por nosotros mismos. Tenemos que llegar al entendimiento de que nosotros no vamos a poder solos. Tenemos que atravesar este proceso y eso todo también es parte de las iluminaciones que atravesamos. Entonces, ¿qué significa que ahora estemos haciendo esto y utilizarlas correctamente? El asunto es el mismo. Realmente no hay diferencia. Aparte de tener en cuenta de que tus deseos van cambiando todo el tiempo, vas trabajando en tu entorno, aprendes estos textos de las fuentes y te centras en este esfuerzo y ves que a cada vez es un esfuerzo nuevo. Aunque te parezca que es lo mismo, no lo es. Y estudiando, utilizas estas iluminaciones correctamente. En este caso, si estudiamos acerca de Lag BaOmer o en Pesach, los fragmentos del Éxodo de Egipto o en Shavuot, todo lo que escuches en Rab o lo que trates en taller, quieres que todo eso opere sobre ti. Como se dice que la festividad de Shavuot simboliza Matan Torah, la entrega de la Torah. Empieza a construir esa sensación dentro de ti y eso significa que habrás estudiado correctamente esos estados. Mujeres Latin 24. Buenos días, queridos maestros. Clip Mundial, buenos días. ¿Cómo puedo pedir una verdadera purificación de mis kelim? איך אפשר לבקש טיהור אמיתי של הכלים שלי? זה באמת, כמו שהוא כותב לנו פה, דורש... ¿Cómo puedo pedir una verdadera purificación de mis vasijas? Como él escribe aquí, esto requiere preparación, esa purificación de las vasijas. Esa es la etapa en la que permanecemos en Egipto, es como una etapa preparatoria. Y ahí construimos el hecho. Tu pregunta es muy correcta. ¿Tenemos una necesidad de purificar las vasijas? ¿Sabemos lo que significa purificar las vasijas? ¿Lo anhelo? ¿O simplemente estoy leyendo acerca de ello, pero no tengo una verdadera necesidad en mi corazón? Hasta el punto en que sea algo ardiente, como siento otros deseos. O quizá
Mm, Quiero leer en estos libros simplemente porque me apetece. Entonces tengo que tener ese deseo de purificar mis vasijas. Y acerca de eso se nos dice que hay un proceso llamado preparación o purificación de las vasijas que se llama Egipto. Aprendimos mucho acerca de esto en Pesaj, cómo esa etapa construye en nosotros la necesidad. Entendemos que estamos en vasijas de recepción y queremos salir de esas vasijas. Y eso se llama construir la necesidad para la purificación de las vasijas. Cuando quiero salir de esas vasijas de recepción, porque querría estar en otorgamiento, salir de Egipto y estar en vasijas de otorgamiento. Mac 39. Добрый день, уважаемые друзья, преподаватели. Ну вот есть такое изречение: «Я свое обаяние менял». Вопрос: какие желания мы можем исправить, чтобы они соответствовали Создателю нашему? Dijisteis, yo el Señor no cambio. ¿Qué vasijas hay que cambiar entonces en nosotros para ser compatibles con el Creador? Sí, ¿qué vasijas hay que cambiar en nosotros si el Creador no cambia? Yo no cambio en mi Javayá. Sí, es correcto. Si el Señor no cambia, no hay nada que corregir. Pero entonces, ¿para qué creó la creación? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué se espera de nosotros? Lo que se espera de nosotros es que demos un paso por nosotros mismos. Y ese paso tiene que activarme o tiene que llevarme en una dirección diferente, elegir un camino diferente de lo que se espera de mí. Entonces siempre tengo que recordar lo que dijimos y lo que leímos. Nosotros por nosotros mismos somos incapaces. Uno no puede liberarse él mismo de la prisión. ¿Y qué es la prisión? El ego. El Creador lo creó. No podemos escapar de él por nosotros mismos. Y eso, sin embargo, el Creador nos dejó una apertura, una cuerda que nos lanza, y si la agarramos, podremos llevar a cabo ese cambio, esa transición. Y ahí está nuestro libre albedrío. Entonces, ¿cuál es esa acción que tenemos que hacer? ¿Cómo dirigirnos correctamente? Para poder llevar a cabo todo esto necesito el entorno, el grupo, los libros, el maestro. Y el propósito de todo esto es que seamos capaces de corregirnos, de llegar a la corrección, de desarrollar en nosotros una especie de gisarón, una carencia por ese cambio. Eso es lo que se espera de nosotros. Pero ciertamente no se espera de nosotros que llevemos a cabo ese cambio por nosotros mismos. Mujeres Mac 83. Получение ради отдачи, да, когда мы должны включаться в хисароны подруг и поднимать их к Творцу. А для себя мы ничего не хотим. En la lección explica lo que es nosotros por nosotros mismos no deseamos nada. Acerca de esto, Rab es una pregunta que responde y él nos lleva a cuál es la diferencia entre las vasijas
de recepción y de otorgamiento. Vasijas de no hagas lo que tú odias a tu amigo y las vasijas de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hay una diferencia en esas vasijas y entendiendo cuál es esa diferencia, entenderemos lo que es esta corrección. El clip número 4 es importante. Vamos a verlo ahora. Le preguntan acerca de los discernimientos de Rabbi Akiva, que no eran respetuosos unos con otros, no se trataban bien, no eran considerados unos con otros. Vamos a leer la fuente que habla de ello, que es el fragmento 5, y después veremos el 4. ¿El 4 o el 5? El 4. Los días del recuento de Omer nos muestran acerca de la unión, como está escrito en los libros sagrados, y por eso murieron los alumnos de Rabbi Akiva entre Pesach y Atzeret, porque estos días señalan la unión. Está escrito que murieron en esos días, porque estos días indican unidad. Y ellos no se trataron con respeto unos a otros. Por lo tanto, durante los días de ese recuento de Omer, la persona tiene que corregir esa falta de unidad y así tendrá derecho a obtener la Torah en Shavuot. Vamos a ver ahora el vídeo 4. ¿Qué significa que alguien en el nivel de otorgar con el fin de otorgar no trata con respeto a los amigos? Porque si está en otorgamiento, otorgar con el fin de otorgar debería estar adherido a... Rav dice, otorgar con el fin de otorgar puede significar dejadme en paz todos. Mi ego ya no me domina, pero no estoy obligado a conectarme con los amigos. Si hablas de santidad, mis vasijas aún no me permiten ir más allá. ¿Quieres que lo abrace? No puedo. No le haré daño, eso sí, no le haré daño. Pero llegué a la corrección de no llegar a nadie, sí. Pero... Y es una gran corrección. Esta corrección de no llegar a hacer daño a nadie. Es biná. Es por encima de la razón, por encima de mis vasijas de recepción. Pero no significa que esté trabajando con vasijas de recepción con el fin de otorgar activamente. Eso no puedo hacerlo, no puedo conectarme, no soy capaz. No quiero dedicarme a ellos. Es una medida de corrección. No penséis que estos eran personas pequeñas, necias, no, eran personas muy grandes, pero el nivel de luz que recibían, del nivel de luz superior, los otorgaba, los protegía de su deseo egoísta, que no les permitía... Pero no, aunque les protegía de su deseo egoísta, no les permitía trabajar activamente para conectarse con otros. Ser yo la fuente de luz y fuerza para el otro, para el amigo, no, eso no puedo. A eso no llegaban. Eran buenos ciudadanos, no dañaban a nadie, pero ser un otorgante activo, no. Aún no tenían esa corrección. Entonces, ¿qué es deleitado en misericordia? Hafetz Chesed es estar protegido del deseo egoísta, pero no puedes trabajar con ese deseo activamente para deleitar a otros, para tratar bien a otros, para conectarte con otros. ¿Qué significa conectarse con otros? Darles, otorgarles, ser la fuente de luz para ellos. Y eso
no lo puedo hacer todavía. ¿Qué puedo hacer en Hafetz Gesed? No voy a robar, voy a ser amable, de una forma en la que no hago nada malo, soy un buen ciudadano. Pero ¿yo ser otorgante? No, no recibí tal corrección todavía. Mujeres, Italia. Buenos días, amigos. Desde Pesach a Shavuot es un tiempo de purificación para el otorgamiento. ¿Cómo, qué hacer y cómo con la alegría de las cosas pequeñas? ¿Y qué significa el fuego? אנחנו באמת נמצאים בתהליך של תיקון הכלים, מה שמתואר מפסח עד שבועות. Sí, realmente estamos en un proceso de corrección de las vasijas que tiene lugar entre Pesach y Shavuot. El concepto de Katnut, está el Katnut de un lado, el Katnut de otro lado, y Katnut y Gadlut son grados de corrección que corresponden a la Biut. Y depende del nivel de corrección que tengamos. Y la alegría es siempre por lo mismo. La razón es muy sencilla, que tenemos la oportunidad de alcanzar la equivalencia de forma con el Creador. De ahí proviene nuestra alegría. Esa alegría puede llegar desde el nivel del Katnut, de llegar a la equivalencia de forma de vasijas puras, que hay cierta corrección en Hafetz Gesed, que la persona está protegida de su deseo de recibir y no cae en ello. Y entonces te alegras por ello porque ya tienes una conexión con el Creador y estás a cierto nivel en equivalencia de forma con el Creador. Pero el proceso no acaba ahí. El Creador quiere más, quiere tu corazón. Y si no das pasos hacia eso, no estás cumpliendo tu misión. Entonces tienes una oportunidad de subir hasta el nivel de Gadlut y corregir el otorgar con el fin de otorgar en recibir con el fin de otorgar. Y esa es la innovación de la que hablamos en esta festividad, que simboliza cierta transición cualitativa en nuestra relación con los amigos. Porque, ¿qué es lo que dice de los estudiantes de Rabbi Akiva? Que no se respetaban unos a otros y por lo tanto murieron en la espiritualidad. Sí, está el Kut de Mohin, pero entendemos lo severo que fue aquello, que ahora que estamos antes de la fiesta de Shavuot, simbólicamente vamos avanzando hacia esa entrega de la Torá. Así que pensemos en ello. ¿Cómo utilizamos esta preparación, este proceso de preparación en el que estamos con nuestras decenas hacia el Congreso? ¿Cómo nos preparamos para tratarnos con respeto, para pasar nuestro deseo a los amigos? ¿Te estás preparando la decena? ¿Sí? Claro, dice Nif. Por supuesto, todo el día hablando, planeando, que vamos a cantar, que vamos a leer. Muchas oportunidades de tratarnos con respeto vamos a tener. No es que, bueno, lo que decidan, ya está, me anulo. No, el Creador quiere tu corazón. Si los amigos hablan, deciden, yo quiero incorporarme en eso, quiero entregarme a ellos. La festividad del Lag BaOmer no es sencillamente cierto día, es una oportunidad de hacer el trabajo en la práctica. Hermoso. Azerbaiyán. Los cabalistas dicen que el trabajo en sí es la recompensa.
¿Eso es recibir con el fin, otorgar con el fin de otorgar o recibir con el fin de otorgar? Bueno, básicamente ese proceso es aplicable a los dos procesos, otorgar con el fin de otorgar y recibir con el fin de otorgar. Que el trabajo sea la recompensa es que yo disfruto del otorgamiento, tanto en un estado como en otro. No espero recibir para mí mismo, sino que aspiro a otorgar al Creador a través de los amigos. Mujeres España 1. Gracias, queridos amigos. Queremos hacer una clarificación. ¿Cómo podemos identificar que no estamos respetando a los amigos y que les hacemos daño en la práctica? ¿Cómo hago esta autoevaluación de forma correcta? כן, שאלה יפה. איך אנחנו באמת עובדים בזה בפועל? איך אני בודק את עצמי? איך את בודקת את עצמך? Buena pregunta. ¿Cómo trabajar con eso en la práctica? ¿Cómo me examino a mí mismo? Que estoy en la dirección correcta en mi relación con los amigos. Aquí da varios ejemplos. No recuerdo si fue en un vídeo pero dijo que tienes que estar preparado para otorgarlos a ellos. Estar preparado para darles, para otorgar. Sí, en el último vídeo que vimos, dice Nib, yo otorgo, estoy protegido de mi deseo egoísta, pero no puedo trabajar todavía con él para conectarme con los demás, decía el último vídeo. Entonces, tienes que dirigirte hacia las amigas de una forma en la que quieras entregarte a ellas, dedicarte a ellas por completo. Es como la forma en que tratamos a nuestros hijos, la forma en que un padre o una madre trata a sus hijos. Así es como tenemos que hacerlo con los amigos, porque en principio los padres nunca quieren dañar a sus hijos. Por eso este es un consejo bastante correcto. Tratar a los amigos como si fuesen tus propios hijos, que incluso si estoy ahora enfadado, bueno, lo que me va a dominar es una actitud de amor hacia ellos. Y lo interesante es que todo al final se vuelve hacia ti. Vemos que al final, cuando desarrollas este tipo de actitud, empiezas a descubrir el tipo de deseos que hay en ti y cómo tienes que pedir corrección. Porque los amigos son el marco externo sobre el cual tú examinas cuál es tu equivalencia de forma con el Creador, cuánto te pareces al Creador. Mujeres Turquía 5. Hola amigos. Antes del Lag BaOmer nos dicen no hagas y después se nos dice ama. Ama. Es como si hubiese primero una toma de conciencia y después acción. ¿Cómo ocurre esta transición de no hagas lo que odias a ama? ¿Cómo ocurre esta transición en esta 33ª puerta? Tenemos el fragmento número 5 que habla acerca de esa transición. Dice, observamos que el rabí dijo, tened cuidado con el honor de vuestros amigos. Es decir, que uno tiene que reconocer y estar agradecido con las palabras de su amigo. Los discípulos de Rabbi Akiva murieron porque no se trataron con fraternidad, con hermandad. Es decir, no reconocieron las palabras de los demás y no establecieron debidamente la medida del respeto, del buen trato, del honor a los demás. Y en el día 33º de la Sfirá, que es Hod,
de Jod, cuando todos los héroes son honrados desde la raíz y los Gvurot acuerdan ser revelados desde la raíz, en esta medida se estableció. Por lo tanto, ese día se transformó de muerte a vida para ellos. Y Rabbi Shimon Bar Yochai siempre advirtió a sus amigos acerca de la unidad y elevaba a los Gvurot a la raíz a través del arrepentimiento. Y los Gvurot están agradecidos por las Hasadim que serán reveladas en el Nexet de Israel. Por eso celebramos en su día una celebración, un buen día, que el día 33 del Shershan, del recuento del Lag BaOmer, que es en Jod de Jod, todos los Gvurot son endulzados desde la raíz y agradecemos y alabamos al Dios Todopoderoso porque en este día los Gvurot son agradecidos por los Hasadim y aceptan ser revelados en el Neset Israel y este es el Jod de Jod. Siguiendo la pregunta de cómo se siente esa transición, debo decir que esa transición es como la transición de la vida a la muerte, o hablar de la conexión en la decena y realmente empezar a sentirla. Es algo que cualitativamente tiene que ser sentido por nosotros, que pasamos a un nivel diferente de percepción de la realidad. Vivimos realmente la conexión, no simplemente hablamos de ella, sino que la sentimos y la vivimos. Mujeres Lituania 8, gracias por la oportunidad de preguntar. La pregunta es, ¿qué significa el fuego? ¿Qué simboliza el fuego ahora? ¿Tenemos que quemar algo? ¿Tenemos que... o simplemente tenemos que encender algo dentro de nosotros? Escuché de Rab que el fuego simboliza la gran luz de esta festividad. Eso es lo que puedo decir acerca de ello. Si quieres, podemos mirar que ese fuego de las Gvurot significa que las Gvurot son corregidas. Es decir, es una señal de corrección, de una gran corrección, una festividad, un jubileo, una gran alegría por conectar. Como dice aquí, que Rabbi Shimon siempre advertía a sus amigos acerca de la unidad y siempre elevaba las Gevurot a su raíz. Es decir, que todos los deseos pesados, las Gevurot, las elevaba a la corrección de Hasadim. Y eso es una gran corrección espiritual. Y ahora queremos ir a Mujeres Italia. Gracias por esta lección tan increíble, amigos. Tenemos una pregunta de una amiga. Para la corrección, ¿es importante que sepamos exactamente lo que tenemos que corregir? ¿O es suficiente saber que tenemos que corregir algo sin realmente entenderlo? Sí, ¿qué tenemos que corregir exactamente? Dice Yair. Bueno, podemos decirlo en dos palabras, pero la cuestión es hasta qué punto lo sentimos. Nuestra conexión es... La corrección es recibir con el fin, otorgar con el fin de otorgar, a recibir con el fin de otorgar. Entonces, lo importante aquí es, lo decimos así
sin sentirlo en el corazón o lo sentimos realmente, porque lo más importante es sentir ese anhelo por la corrección. Y después pasamos diferentes etapas, a veces nos sentimos de una forma, otras veces de otra, cambia una cosa, otra, pero la corrección, el valor, lo que significa la corrección para ti, porque lo más importante es la perseverancia, querer ir en esa dirección. Entonces, escuché de Rab que necesito estar siempre en una aceleración, renovar dentro de mí estos valores, qué es la conexión, cómo la valoro, cómo me relaciono con ella. Por supuesto, trabajando con los amigos, los textos, el Rab. Dentro de este mecanismo, de este entorno, hacer esos escrutinios, qué significa para mí esto y qué te da el Creador según tu situación y qué es lo mejor siempre para que puedas corregirte y avanzar. Mujeres, Mac. Hola, queridos maestros. Queríamos preguntar cuál es la diferencia entre la luz de la fe y la luz de la Torah en nuestra percepción. En un estado de katnut en el que todavía no puedo utilizar la luz en beneficio de los amigos. Y la diferencia entre esa luz y la luz en la que ya puedo sentir y llenar a los amigos. Bueno, eso es toda una pregunta. Hay que alcanzar eso, hay que ir por esas correcciones en la práctica. Pero de lo que entendemos y de lo que escuchamos de Rab es: no le hago al amigo lo que yo odio, es decir, no voy a dañar al amigo. Eso, aunque está bien, no significa que yo le esté haciendo beneficio, haciendo un bien al amigo. Mientras que después del Lag BaOmer, cuando ya trabajamos con la recepción, con el fin de otorgar, eso ya es ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ya me entrego a los amigos como la fuente de la luz. Y ya no es que no solo no robe de ellos, sino que me entrego por completo a ellos. Mujeres Cáucaso 1. Если не делать другому того, что не желаешь себе, это исправление. Buenos días. Mi pregunta es: si no hacemos al amigo lo que odiamos, ¿dónde está la corrección de las vasijas de otorgamiento? ¿Y dónde está la corrección de las vasijas de recepción? Precisamente se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como Nib dijo, tú empiezas a que partes de ti mismo que se dedicaban a tu propia carne se entreguen, se dediquen a tus amigos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos, como a ti mismo. Entonces, una vez que alcanzas ese tipo de conexión, de actitud hacia los amigos en la decena, tiene lugar estas correcciones. Y quizá el vídeo número 5 puede arrojar un poco de luz acerca de esto. ¿Qué significa entregarse a los amigos, dedicarse a ellos? Pregunta, ¿qué significa ser amigos? No Keter ni Malhut, sino amigos. Amigos significa estar todos conectados hacia una única meta. Y cada uno está dispuesto a sacrificar y a aportar a la caja común. En todo lo que sea necesario para alcanzar esa meta. Pregunta, ¿y en qué son iguales los amigos? Rab, son iguales en que cada uno entrega todo su ser para alcanzar la meta. Cada uno desde lo que es. Pregunta, preguntan, ¿qué significa que atamos todos los deseos juntos? ¿Qué es ese Omer del que hablamos? Rab, hacia la misma meta, porque en ella se alegrará nuestro corazón. No sabemos cómo atar los corazones, pero la meta común nos obliga a hacerlo y lo hace. Y nosotros solo queremos, tanto como nos sea posible,
que cada uno se ate a los amigos, se una a los amigos y al Creador. No lo olvidéis. Tiene que ser a través de los amigos y hacia el Creador. Y entonces, precisamente desde arriba, vendrá una fuerza que nos conecta. No lo hacemos nosotros. No lo hacemos nosotros. Y puede ser difícil, pero solo tenemos que entender que no somos capaces de hacer nada. Y no tenemos que hacer nada, por otro lado. Solo se nos pide una cosa. Dirígete con tu petición. Pide. Nada más. No hagas nada salvo pedir. Y entonces cada uno en el grupo debe solamente pedir. Y debe hacerlo de la forma más precisa posible. Tiene que escudriñar el asunto y estar constantemente en esa petición, ser un pesado, un insistente en esa petición, aclarándola cada vez más y más. Y ese es el Avodat Hashem, el trabajo de Dios, el trabajo del Creador. Eso es lo que se llama superar el Itkabrut, la superación, y todo eso es simplemente para llegar a esa petición. Sí, esto es lo que se llama Avodat Hashem, el trabajo del Creador, la superación. Y sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos las instrucciones sobre cómo llevarlo a cabo, así que unamos todos nuestros deseos en una unidad, en la misma dirección, y pidamos pasar desde el otorgar a los amigos a querer entregarnos a ellos, tener esa conexión en práctica con ellos y entregarnos y dedicarnos enteramente a ellos. Muchas gracias a todos. Yair, Mir, Lechaim Nei Baruch, canción. דרך שתי נקודות קו ישר עובר ביני לבינכם האגו מסתתר בין ארץ לשמיים נתיב אחד עובר נתיב האהבה אותנו יחבר מים סוף עד הכנרת השמחה כאן לא עוצרת רכבות על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים מים סוף עד הכנרת התזמורת מנגנת בשמיים חופת כוכבים מתחילים את החיים דרך שני הכתבים זורם נהר אין סוף ורוחות סוחפות את כל בני האנוש כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד עם אהבה בלב דרכו נתחיל לצעוד מים סוף עד הכנרת השמחה כאן לא עוצרת רכבות על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים מים סוף עד הכנרת התזמורת מנגנת בשמיים חופת כוכבים מתחילים את החיים מים סוף עד הכנרת השמחה כאן לא עוצרת רכבות על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים מים סוף עד הכנרת התזמורת
בשמיים חופת כוכבים מתחילים את החיים